Asimismo, como vos mencionás, nuestra economía está transitando por un momento favorable que también es reflejo de los últimos años. Sin embargo, algo para destacar es que nuestra economía en América Latina es la que va a crecer con que va a tener mayor crecimiento en comparación a los demás países, ¿verdad? Y esto tiene que ver, por un lado, con las importantes reformas que se están llevando adelante. O sea, es el reflejo de las importantes reformas que se están llevando adelante, como también que las medidas restrictivas de política monetaria que se implementaron están dando sus frutos, tanto para sostener el crecimiento económico que estamos transitando, como también para contener la inflación, que en las proyecciones que se ajustaron en estos últimos meses, nuestro crecimiento se ajustó a la alza. Vamos a crecer aproximadamente 4,5% y nuestra meta de inflación estará debajo del 4%, que también se ajustó. Y esos son como grandes señales de que estamos transitando por un momento muy prudente y bastante positivo para nuestro país, ¿verdad? Nosotros necesitamos, Ana, básicamente ir encaminando años de crecimiento económico y de inflación controlada, teniendo en cuenta el fuerte impacto que significó la pandemia, el último choque de la sequía, que fueron shocks muy fuertes para la economía paraguaya, en la medida en la que nuestro Producto Interno Bruto y nuestra inflación puedan recomponerse por periodos consecutivos. Esto es una buena noticia para los indicadores económicos de nuestro país. Sí, son buenas noticias y considerando que al inicio de la pandemia nuestro país fue uno de los que primero tomó medidas para contener los efectos negativos que pudieron haber sido mayores de los que fueron, nuestra recuperación y nuestra resiliencia se está manifestando en los buenos indicadores macroeconómicos que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, ese crecimiento se está desacelerando, es decir, que en comparación al año pasado nuestro país crece de manera bastante pronunciada, pero si bien el año que viene hay proyecciones de que vamos a seguir creciendo, va a ser a una tasa menor. Y el tema de la inflación también va a ir convergiendo a las metas estipuladas por el Banco Central, lo cual tiene mucho que ver con las medidas, además de las políticas monetarias, con las medidas fiscales que se están tomando como respuesta a los shocks, tanto internos como externos. Ana, tal vez la cuestión climática sería la principal incertidumbre que se plantea con relación a cómo puede ir el 2024, sobre todo para el sector productivo, teniendo en cuenta el peso de este segmento dentro de la estructura económica. Efectivamente, si nosotros analizamos la evolución del crecimiento económico por sectores en nuestro país, vemos que dentro del sector primario, otra vez, es la agricultura la que tiene mayor volatilidad. Y según los indicadores que presenta el BCP cada mes, nuestro sector agricultura va a tener un reporte importante de aproximadamente 15% dentro del sector primario. Sin embargo, la ganadería y la minería se mantienen con crecimientos bastante eh, modestos, ¿verdad? Alrededor del 5% aproximadamente, en comparación a la agricultura que va a crecer 15%. Y en el sector secundario también es el sector de minería, de energía y agua, la que va a tener un repunte importante, aproximadamente un 15-20%, en comparación al año 2022, ¿verdad? Ana, y en cuanto al escenario internacional, ¿qué te parece que son las principales cuestiones que nosotros tenemos que atender como país? Estamos viendo, por ejemplo, un escenario de altas tasas de interés que se mantiene en países como los Estados Unidos. Hay escaladas de conflictos bélicos, se tiene el caso Rusia-Ucrania, también el tema Israel-Gaza, y bueno, son cuestiones que de repente pueden golpear a economías como la nuestra, pese a que nosotros no estamos directamente implicados en este tipo de conflictos. Y según las proyecciones, las últimas proyecciones del FMI, por ejemplo, el crecimiento económico mundial sigue siendo positivo, pero aún se está desacelerando, específicamente debido a las crisis internacionales, el menor crecimiento de China, el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, por ejemplo, y que el conflicto bélico todavía tiene impacto en la producción y exportación de combustibles fósiles, ¿verdad? Si bien nuestro país no se ve tan afectado por estas cuestiones, sí tiene mucho que ver a la hora de transportar nuestros productos, porque básicamente lo hacemos utilizando petróleo y eso a la par también afecta a toda la cadena logística, tanto
del consumidor como también para las industrias. Por otro lado, el tema de la inflación, por más que la inflación se mantenga en niveles elevados en otros países, nuestro país se ve atenúa el impacto de estas inflaciones debido al tipo de cambio flexible que mantenemos y hace que se contengan esas inestabilidades y no se replique en el mercado interno, ¿verdad? Ana, en el plano regional, probablemente la incertidumbre más pronunciada tiene que ver con Argentina y la victoria del candidato Javier Milei con relación a lo que son las medidas que había planteado él en época de campaña. Hay que ver la factibilidad de la aplicación de este tipo de medidas, pero hay mucha incertidumbre con relación a lo que puede ocurrir con Argentina y si esto podría eventualmente tener algún tipo de impacto en nuestro país en el corto plazo, tal vez en el año 2024 o en adelante. Nuestro país depende mucho del desarrollo económico y político, económico, político y social de nuestros vecinos del Mercosur principalmente. Entonces, como nuestra economía depende bastante y comercia bastante con Argentina como con Brasil, lo que pasa en estos países afecta también nuestro mercado interno y nuestra economía. Esperamos efectivamente que debido a nuestra prudencia y nuestra fortaleza macrofiscal, esos impactos no sean tan fuertes, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos que esperar a que se produzcan, a que se tomen esas medidas para estimar el impacto verdadero que va a tener, pero efectivamente sí va a afectar principalmente la llegada de las remesas de nuestros compatriotas que viven en Argentina. Así como Mm. también depende mucho del nivel de comercio en las fronteras. Ana, desarrollando un poquitito más la parte fiscal, el Poder Ejecutivo está cerrando, junto con el Poder Legislativo, lo que sería el circuito del presupuesto general de la Nación para el ejercicio 2024. Y bueno, se está también previendo un nuevo camino de convergencia en torno a lo que es el límite establecido en la ley de responsabilidad fiscal, una cuestión a la cual se apunta como país. Las autoridades ya dijeron de que ese es el objetivo, pero se va a tardar un poco más de lo previsto anteriormente en volver a ese tipo de niveles de endeudamiento. Para el año 2024 puntualmente, ¿te parece que hay algún tipo de factor de presión, algún tipo de riesgo que tengamos que tener en cuenta en torno a lo que es el endeudamiento público, también viendo la tendencia que se está teniendo en los últimos años y las proyecciones para el futuro? Hace unos días se aprobó la ley de medidas extraordinarias, medidas fiscales extraordinarias, y precisamente ahí se amplió el margen del déficit, ¿verdad? Que pasó a 4,1. Y con esto, la convergencia que estaba prevista y que estaba estimada para el año 2024 pasó al 2026. Pero esto también tiene que ver con que el Estado tiene que cumplir con sus compromisos, específicamente con las deudas asumidas que están en el sector farmacéutico y constructoras, ¿verdad? Si todo se mantiene igual, ¿verdad? Si es que no hay grandes shocks en nuestra economía, los mayores riesgos que podrían darse quizás tengan que ver con el aspecto climático, ¿verdad? Que como vimos tiene mucho impacto en nuestro crecimiento a partir de la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, en los modelos y en las estimaciones que se manejan actualmente ya están previstos esos riesgos, entonces hay medidas ya establecidas para contener el impacto negativo que pudiera darse, ¿verdad? Si no se dan estos shocks, el crecimiento tendencial de nuestra economía a partir del 2025, si a partir del 2025 estaría en 3,2, 3,6% más o menos, que es un poquito menos de lo que creceríamos entre este año, entre este año y el 2024, que está entre 4,5 y 4%, que tampoco no es una mala noticia, ¿verdad? Porque está por encima del promedio y cerca de nuestro promedio histórico también an- en los últimos 25 años. Entonces, Ana, en cierto modo, la cuestión fiscal, pese a los desequilibrios en los que estamos actualmente, proyecta ir recomponiéndose con el paso de los años. Esa es por lo menos la meta y bueno, pareciera ser también la proyección hacia dónde vamos. Si bien es cierto, la convergencia va a tardar un poquito más de lo que estaba previsto, que estaba para el 2024, estamos yendo por una senda muy positiva y muy favorable dado el contexto nacional e internacional por el que estamos transitando. Nuestra inflación está controlada, nuestro crecimiento se ajustó al alza en la última estimación que se hizo
y va a tardar un poquito más, a lo mejor unos 2 años más de lo que estaba previsto, lo cual tampoco es demasiado grave, considerando la situación a nivel regional que muestra muchos países que están todavía con crecimientos por debajo de los niveles prepandémicos, ¿verdad? Nosotros básicamente ya estamos volviendo a esos niveles. Ana, mencionaste una cosa que me parece sumamente relevante también de analizar, que es el tema del impacto climático y sus posibles efectos para la economía paraguaya. Recientemente, el Banco CAF estuvo dando a conocer un reporte con relación a lo que son sus proyecciones climáticas y evidentemente se prevé que los golpes del clima, de las condiciones severas del clima, se mantengan durante los próximos años e inclusive sean más recurrentes y más fuertes. Esta es una cuestión no menor para la economía paraguaya. ¿Qué tipo de procesos te parece que tenemos que ir encarando para ir garantizando de que la economía paraguaya sea resiliente a este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta lo que es la representatividad del sector productivo primario dentro de lo que es nuestra estructura económica? Hay un estudio del BID, creo, de hace unos 2 años aproximadamente, que efectivamente pone a nuestro país como uno de los países más altamente vulnerables a los shocks climáticos. Ante esto, también en ese mismo estudio se muestra que en los últimos 20 años se hizo un análisis, esos 20 años se dividieron en dos, se vio que en los primeros 10 años, comparado a los siguientes 10 años, aumentó efectivamente la cantidad de eventos climáticos extremos, ¿verdad? Y se hizo como una estimación de cuánto impacta eso en el Producto Interno Bruto. Una manera de contener esa pérdida en el Producto Interno Bruto y específicamente en el sector primario es, por ejemplo, la creación, y se está trabajando eso, la creación de un seguro agroclimático, ¿verdad? Que tenga en cuenta, que establezca medidas para que el productor pueda asegurar su producción y sus ingresos, ¿verdad? Por otro lado, también habría que trabajar en flexibilización de créditos y de financiamiento para el sector agropecuario, que es el que efectivamente mueve nuestra economía y a partir de la cual se desarrolla el resto de nuestro sistema productivo. Asimismo, también hay estimaciones y análisis de riesgo de cuánto representarían las medidas aplicadas en cada uno de los momentos de los diferentes tipos de shocks que se pueden dar. Por ejemplo, sequías, inundaciones, fenómenos, quemas, por ejemplo, o incendios forestales que cada cierto tiempo transcurre en nuestro país, ¿verdad? Entonces, las medidas están siendo estudiadas, algunas más que otras, ¿verdad? Pero básicamente se conoce que tiene un impacto importante en nuestro sistema productivo. ¿Y te parece, Ana, que podríamos ir viendo cuestiones también de ir buscando nuevos sectores que puedan ir sacando un poquitito lo que es la dependencia, entre comillas, del sector primario? Están creciendo otros sectores dentro de nuestra estructura económica de un tiempo a esta parte. Tal vez ese trabajo y ese proceso debería ser un poco más enfático para ir sacando un poquitito lo que es el choque climático dentro de la medida de las posibilidades. Y eso justamente tiene que ver con que, si bien es cierto, todavía el sector primario ocupa un gran porcentaje de nuestro sistema productivo, estamos transitando hacia una economía basada en servicios, ¿verdad? Y estos servicios incluyen desde la hotelería, el comercio, la intermediación financiera, que de alguna u otra forma también están relacionados con el sistema, con el sector primario. Es decir, que a partir de nuestra producción primaria, que no vamos a dejar en el corto plazo porque tenemos agua, tenemos tierra, tenemos un clima, a pesar de los shocks que se pueden dar, un clima favorable, podemos, por ejemplo, diversificar la cantidad de productos de los cuales dependemos a la hora de exportar, como también incluir mayor industrialización y que los servicios que sean producidos estén relacionados a agregarle mayor valor a nuestra producción que hoy estamos exportando y trabajando, ¿verdad? Asimismo, también hay medidas que tienen que ver con la formalización del empleo, que es una de las reformas que está en la agenda actualmente. Entonces, podríamos transitar hacia la mayor productividad por trabajador también, ¿verdad? Que sería un mecanismo para mejorar también la calidad de vida de todos y todas.
Ana, con relación a las reformas que se vienen encarando en nuestro país, las diferentes reformas económicas que ya se concretaron y que se están concretando durante los últimos tiempos, ¿cómo estás viendo? Entiendo que probablemente el más reciente es el proyecto de la Superintendencia de Pensiones, que se está encaminando hacia un consenso, pese a que este no parece ser pleno. Se está avanzando en cuestiones que mucho tiempo se hablaron como necesarias para la economía paraguaya. ¿Esto podría también ir impactando dentro de nuestra dinámica o actividad económica durante los años futuros? Sí, precisamente esta agenda de reformas lo que busca es mejorar la imagen del país a nivel internacional, como también agregarle mayor eficiencia a nuestro sistema productivo. Entre las reformas que se están trabajando, por un lado está lo que vos mismo mencionaste, la Superintendencia de Pensiones, que busca ordenar y estandarizar la administración de los recursos sin entrar a competir con las instancias particulares de cada caja, así como también está la del servicio civil, que lo que busca es hacer más eficiente el gasto en servicios personales de la función pública. La creación del Ministerio de Economía y Finanzas precisamente también buscaba ordenar y hacer más eficiente la gestión en lo que respecta a las políticas económicas, así como también generar una mayor institucionalidad en cuanto a la planificación de las políticas públicas en nuestro país. Y mejorar, por supuesto, el servicio civil, que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. La creación de la Secretaría, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios también lo que buscó es ordenar los ingresos, tanto internos como externos, que recibe nuestro país, y hacer más eficiente la administración de los recursos, ¿verdad? Esta agenda de reformas, entre otras que seguramente ahora no me estoy acordando bien, está dentro de los requisitos que los organismos internacionales también reconocen como un esfuerzo institucional público para alcanzar mejores posiciones a nivel internacional, tanto en competitividad como también a la hora de atraer inversiones internacionales. Entonces, a mí me parece que estamos transitando por un camino bastante favorable en el caso que no se presenten situaciones extremas, como por ejemplo lo fue la pandemia, que cortó una racha que veníamos transitando. Nuestro país va a ir apuntalando y mejorando sus condiciones económicas. Ana, recuerdo que en unas declaraciones al inicio de su gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, habló de la posibilidad de incrementar notoriamente el Producto Interno Bruto durante este periodo de gobierno. Tal vez las condiciones en líneas generales están dadas, pero ¿hasta qué punto te parece que es un objetivo viable teniendo en cuenta de que hay vientos favorables para la economía paraguaya, pero hay también cuestiones estructurales de la economía paraguaya que ya estuvimos mencionando anteriormente, que en cierto modo limitan nuestra posibilidad de crecimiento económico? ¿Hasta qué punto te parece que Paraguay tiene posibilidades de crecer exponencialmente y seguir desarrollándose en términos económicos? A nivel macroeconómico, yo creo que las están dadas las condiciones para que nuestro país siga creciendo. Como te mencioné, si no se dan grandes shocks a nivel de aquí al mediano y largo plazo, el crecimiento tendencial de nuestra economía va a estar entre 3,2 y 3,6%. Sin embargo, no es suficiente con crecer. O sea, el crecimiento macroeconómico es una de nuestras fortalezas, la estabilidad de la política monetaria también. Sin embargo, hay que generar empleo, porque que exista un crecimiento macroeconómico no se traduce muchas veces en la mejora de los indicadores sociales. A la hora de analizar los indicadores sociales, si nosotros nos ponemos a ver salud, educación, protección social, nuestro país está más cerca de los indicadores de Centroamérica que de América del Sur, ¿verdad? Entonces, crecer no es suficiente. Hay que analizar también cuáles son los problemas estructurales y atacar las bases de esos problemas. Por ejemplo, que el 65% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, ¿verdad? Que apenas el 21 o 23% de la población económicamente activa hoy tiene o aporta una caja de jubilación, y asimismo que un gran porcentaje de los adultos mayores no tiene ingresos una vez que alcanza los 65 años. Entonces, habría que trabajar también
en esos indicadores sociales y ver cómo podemos mejorar y que ese crecimiento económico positivo por encima del promedio regional se traduzca en un crecimiento económico per cápita también, ¿verdad?